En este vídeo vamos a explicar cómo preparar la nutrición para una gran fondo de carretera o una maratón de mountain bike con la ayuda de un gran experto. Si ya estáis enganchados a los grandes retos o lo estáis pensando, no os lo perdáis. Para afrontar con éxito las marchas y carreras de larga duración es muy importante seguir unas pautas correctas de hidratación y nutrición, incluso mucho tiempo antes de la prueba. Para ayudarnos en esta tarea, hoy tenemos en el estudio a Héctor Román Dono, que es graduado en Nutrición Humana y Dietética y experto nutricionista que forma parte del equipo de profesionales de entrenamiento ciclismo. Bienvenido, Héctor. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar una vez más con Gracias nosotros. a vosotros por la invitación y nada, un placer estar aquí. Perfecto. Bueno, Héctor, cuando decidimos participar en una carrera de gran fondo, todos pensamos en la preparación física y en los entrenamientos, pero no siempre le prestamos atención necesaria a la planificación de la nutrición. ¿Por dónde tenemos que empezar? A ver, yo creo que lo principal y lo primero de todo es ver qué carrera vamos a hacer. Vamos a estudiar un poco cómo va a ser la prueba, es decir, qué puntos de habituallamiento va a dar la organización, qué hay en esos puntos de habituallamiento, cuánto más o menos va a durar la prueba respecto a nuestro tiempo. Dependiendo cómo sea a lo mejor el recorrido, habrá unas zonas que se nos atragante más y otras que se nos atragante menos. Entonces yo tendré que adaptar eso a mi nutrición, igual que pues con el preparador físico yo preparo un poco cómo voy a hacer las estrategias de carrera, pues lo mismo con la parte nutricional, y entonces tener todo bien previsto para después ya empezaremos a improvisar en las situaciones de carrera. Entiendo. Entonces eso sería lo principal, un poco estudiar cómo va a ser la carrera. Muy bien. Bueno, otra pregunta. Está claro que el esfuerzo va a ser superior a lo normal y a lo habitual y que por consiguiente la ingesta de alimentos y líquidos pues también va a ser extraordinaria y superior. Entonces, ¿tenemos que preparar nuestro estómago para estos excesos? A ver, lo principal sería haber hecho un trabajo anterior, meses incluso antes, que sería el entrenamiento gástrico. Al final, ¿en qué consiste esto? Sería preparar un volumen y unas cantidades de comida que vayamos a ingerir y que no nos vaya a sentar mal en el estómago, porque una situación muy habitual es, vale, yo me preparo y voy al final a hacer un esfuerzo que va a ser muchas veces superior, incluso dos veces o tres incluso, al entrenamiento más largo que yo suelo hacer. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Las meses anteriores haber hecho un trabajo de ir acostumbrándome a esas cantidades. ¿Cómo pueden ser? ¿Cuáles serían los trucos? Por ejemplo, meter alimentos que tengan un mayor volumen y que tengan más fibra. ¿Cuáles serían? Un sándwich, unos plátanos, una serie de frutas como unos dátiles, cosas que yo pudiese llevar también en el maillot o en la bolsa en la bici, pero que después, cuando yo haga la transición a alimentos más funcionales, como pueden ser barritas o geles, yo pueda estar acostumbrado a esa cantidad de carbohidratos que me aportan, pero en unas texturas y en unos volúmenes mucho más bajos, y por tanto voy a meter en comparación más carbohidratos en menos volumen. El ejemplo que suelo comentar: si yo soy capaz de meter 4 plátanos a la hora, que serían 120 gramos, cuando yo haga la transición a alimentos más funcionales, como pueden ser esos bidones, esos geles, esas barritas o esos pastelitos de arroz, me va a costar mucho menos a mi estómago esa transición y va a estar mucho más acostumbrado, y por tanto no me va a dar esos problemas en carrera, que se me pueda cerrar el estómago y por tanto yo no esté aportando a mi cuerpo esa energía, ese combustible, que al final es lo importante en esas pruebas de tanta duración, ir aportando continuamente esas cantidades. Pues es importantísimo educar el estómago, está claro. Bueno, vamos avanzando ya en nuestra planificación, y antes de meternos de lleno en la nutrición, ¿qué pautas nos recomiendas en la hidratación? Lo ideal sería conocer qué hidratación necesitaríamos. Eso se puede hacer mediante una serie de cálculos que es para tener en cuenta nuestra tasa de sudoración. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues es muy sencillo. En la descripción vamos a dejar un enlace en el cual yo meto una serie de datos y me dice cuál es mi tasa de sudoración, que al final es muy sencillo, es meter unos datos antes de ese entreno, durante el entreno y después del entreno. Entonces con eso yo ya sé cuánto pierdo
por hora de entrenamiento, de competición o de prueba, y entonces yo ya voy a poder ajustar la cantidad de agua y después de bebida con electrolitos o con carbohidratos con unos datos más exactos que las recomendaciones habituales. Ajá. Y eso sería lo ideal. Ahora bien, ¿cuáles serían las pautas que yo haría sí o sí lo de la hidratación? Pues conocer cuánto sería lo mío, no dejar de beber, ojito también al tema de ostras, se me ha pasado qué es lo que tengo que beber y ahora de repente pues me meto todo el bidón de medio litro. No, porque me va a generar un malestar ahí a nivel gastrointestinal. Lo ideal sería ir bebiendo poco a poco esas cantidades de líquidos, y después lo que yo sí que tendría que meter sí o sí es el tema de las sales. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque nos va a ayudar también como vamos a ver más adelante, por el tema de los carbohidratos, porque nos va a ayudar por una serie de mecanismos a nivel fisiológico, y después para reponer esas sales que vamos perdiendo por la sudoración o cuando las excretamos por la orina. Entonces lo vamos a meter. ¿Cuánto sería la pauta? Pues entre 500-700 miligramos por litro de bebida, porque a lo mejor al principio podemos estar con una pauta más baja y según vayan pasando las horas de la prueba podemos ir subiendo esa cantidad de sales, también con el motivo de paliar el dulzor que vamos a experimentar con el paso de las horas de los alimentos. Vamos a tener un 2 por 1, estoy hidratándome y me va a ayudar también al tema de la nutrición, de la alimentación. Importantísimo esto que nos dices y muy interesante. Bueno, pues ya nos ponemos en situación y llega el día de la carrera. Entonces, las pautas que tenemos que seguir para qué tenemos que comer y en qué momento. Tenemos que dividir en 3 momentos. Antes, durante y después. Un clásico. Parece muy sencillo, pero hay que tenerlo siempre presente. Antes, pues los días anteriores hacer esa carga de carbohidratos. Lo ideal sería pues ir poco a poco subiendo. ¿Cuánto podrían ser las recomendaciones? Pues dependiendo también el tipo de prueba o los entrenos que vayamos a tener. Pero las recomendaciones suelen decir entre 5 o 7 gramos por kilo de peso corporal, ¿vale? De carbohidratos. A partir de ahí, pues yo ya voy haciendo esa carga para llegar bien al día de la prueba. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sobre todo las horas antes, más que la cantidad, sino qué alimentos puedo meter. ¿Qué sería lo ideal? Esa carga de carbohidratos, pero no meter ni mucha proteína ni mucha grasa. Intentar que sean una fuente de carbohidratos lo más limpia posible en ese sentido. El ejemplo clásico, los macarrones hervidos y ya está. Eso sería pues un ejemplo, o unas tostadas, una cosa así, pero no, por ejemplo, meternos pues eso, un chuletón. Eso no sería el alimento o la comida anterior a una prueba, ¿vale? Sería intentar meter esos tipos de alimentos para llevar bien la carga. Y durante, ¿cuál sería estos mínimos? Entre 60 y 90. ¿Vale? Si somos capaces de tolerar más carbohidratos, genial, porque nos va a ayudar mucho más, ya no solo al desarrollo de la prueba, sino después a futuras recuperaciones, ¿vale? Pero lo ideal sería eso, entre 60 y 90 gramos. Ahora bien, ¿qué fórmulas podemos utilizar? ¿Cuál sería la idea general? Las primeras horas de prueba, como vamos a estar mucho más receptivos, serían meter alimentos a lo mejor un poquito más sólidos. Los pastelitos de arroz, dátiles, fruta, geles de una textura a lo mejor más sólida, incluso las barritas. Eso sería lo ideal. Y según van pasando las horas, yo lo que iría haciendo es una transición a alimentos con una textura mucho más líquida. Geles que tengan esa textura más semilíquidas, los bidones con la mezcla de carbohidratos pues de dos de absorción rápida y por una lenta. Ajá. Eso sería lo ideal. Y también lo que tendríamos que hacer una transición, aunque no es tanto en relación con las cantidades, sino con los sabores, porque como habíamos comentado anteriormente, si yo meto alimentos muy dulces al final de la hora, mi umbral de esa sensación del dulzor está muy elevado por la realización de una actividad física, de ejercicio físico. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que las horas finales tengan sabores neutros, para que al final yo no esté tan saturado y pueda seguir alimentando. Y como habíamos dicho también antes, si yo meto sales, hago que ese umbral también de dulzor baje y por tanto yo voy a estar más receptivo a meter esos alimentos, porque al final esa es la clave, que es, vale, a lo mejor no soy capaz de meter ese umbral por la parte superior, vale, perfecto, pero por lo menos yo ya tengo calculado mi umbral por debajo e ir cumpliendo eso.
Pero lo principal es eso, tener diferentes opciones para que yo, también por la situación de carrera, yo pueda tener en mi maillot, en el punto de avituallamiento, una opción que a lo mejor se acomode mejor a esa situación de carrera y por tanto yo cumplir esas demandas energéticas. Entonces al final lo que habíamos dicho, si yo ya tengo todo planeado, voy a poder improvisar con mucha más certeza y con mucha más seguridad. Está claro. Bueno, otra pregunta. A nivel de aficionado, ¿hay algún suplemento que nos pueda ayudar y que merezca la pena 100%? La base va a ser un buen entrenamiento, un buen descanso, una correcta alimentación. Yo, si tengo alguna deficiencia de esto, no voy a tomar ningún suplemento que vaya a paliar estas deficiencias. Pero sí que es verdad que hay una serie de suplementos que nos pueden ayudar intracarrera o incluso la preparación de antes. Un tema que sería, por ejemplo, interesante, pues a lo mejor para paliar esa parte del lactato, pues a lo mejor el bicarbonato, el tema de los nitratos. Como es un tema muy complejo y que dependiendo de la prueba y la situación de cada deportista se tendría que individualizar, en la descripción también vamos a dejar un enlace con la postura que se hizo por el Comité Olímpico Internacional, que le hizo trabajar al Instituto del Deporte Australiano, en las cuales se pone la evidencia científica de esos suplementos y cuáles tendrían que ser las pautas para la carrera. Entonces ahí viene muy bien descrito cuáles serían las pautas, qué suplementos se recomiendan y en qué contexto, que eso es lo más importante. No un suplemento por sí nos va a ayudar, sino también hay que entender el contexto del deportista y del tipo de prueba que vamos a realizar. Héctor, una pregunta que nos hacen bastante a menudo. ¿Es importante en las carreras, en el avituallamiento, cargarse de hidratos de carbono, grasas, proteínas? Los carbohidratos lo tenemos claro. Ahora bien, durante la carrera, lo interesante sería solo esa parte de carbohidratos. Grasas y proteínas no, porque al final no nos va a aportar no van a ser una fuente de energía interesante por los procesos que hay metabólicos, y estos alimentos serían ya más interesantes meterlos después de carrera. En principio, pues nada, yo hago la alimentación tal y como lo habíamos planeado, como yo lo tenía previsto, mi protocolo de alimentación, y después la proteína va a tener un fin de recuperador junto a los carbohidratos. No nos olvidemos que al final van a ser un vehículo, tanto uno como del otro, nos va a ayudar a la recuperación. Y la grasa, sin más aspectos que un patrón dietético habitual, que es lo que se suele recomendar en los deportistas, tanto para la población general como para los deportistas. Es los mismos, pero vamos a incidir en que va a ser después de la prueba. Así que nada de meter ni barritas de proteínas, ni bueno, ahora voy a probar las cetonas, ni nada de ese estilo. Y entonces ya nada, ese es el tema, que no experimentar. Como mucho, ¿qué consejos puedo dar en cuanto a experimentar? Los meses anteriores, las semanas anteriores, con la grupeta. Y también ese es otro consejo, siempre más aconsejable probarlo en la bici, ese gel, esa barrita, ese suplemento de alimentación, ese protocolo, en la bici que en la tienda, porque es lo que habíamos dicho antes. Sí, obvio. Yo aquí lo pruebo en casa parado, qué buen sabor. Sí. Llegamos en carrera, no lo soporto. Por eso lo ideal siempre sería probarlo en los días de entrenamiento, las semanas anteriores. Y ese sería el consejo, nada de experimentar, nada de probar cosas raras. Si hemos hecho una cosa durante semanas y ese es nuestro plan, adelante con el plan. No hay momento de titubear con esas cosas. Perfecto, pues queda claro, amigos, nada de experimentos. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por todos estos súper consejos que nos has dado hoy. Sabemos de sobra que vamos a ayudar a muchos seguidores nuestros, a muchas personas. Y nada, que sigan preparándose con toda esta información para sus próximos retos de gran fondo. Y bueno, nos despedimos, ya sabes que aquí, como siempre, nos despedimos con una sonrisa y un gran chiste. No será muy bueno, pero seguro que despertamos una sonrisa. ¿Tú sabes lo que le dice una impresora a otra? No. ¿Este papel es tuyo o es impresión mía? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.